Les presento un ejemplo más sobre el teorema fundamental del cálculo. Dice, tenemos una función continua y que es positiva en el intervalo a, b, donde la integral en ese intervalo es siempre 0. Debemos demostrar que realmente la función es nula para toda x en a, b. ¿Cómo le hacemos? Primer paso, tenemos que vamos a partir en dos pedazos a la integral de AB de f en el intervalo ax y xb para poder usar el teorema fundamental del cálculo. Notemos que f nos dice que es positiva. Entonces, al calcular su integral en el intervalo a,x o x,b, siempre también va a ser positiva. Esa es una de las propiedades que se vieron en la teoría. También tenemos que, de hipótesis, la integral de AB de f de x es 0, pero la integral de AB, por monotonía, es más grande o igual que la integral de ax de f de t. Entonces, como tenemos que la integral de ax f de t es más chico que 0 y más grande que 0, por tricotomía tenemos que eso es 0. Como f es continua en el intervalo a,b, por teorema fundamental del cálculo, tenemos que la función definida como la integral de ax de f de t es derivable en a,b. Y tenemos que su derivada es la función minúscula f para toda x en a,b. Con lo anterior que vimos, evidentemente tenemos que f' es la función nula y por lo tanto tenemos que f de x es 0 para toda x en a,b. Por otro lado, tenemos que la función f de x es derivable, su derivada es f chica de x y que es positiva. Lo que nos está diciendo esto, por un resultado visto en cálculo 1, f es creciente en dicho intervalo. Pero, noten ustedes, como f de a y f de b son 0, con ello tenemos que f de x siempre es 0 para toda x en a,b. Lo que nos dice finalmente que f es una función nula en el intervalo a,b.